Hola amigos, bienvenidos a Geraldine Tech y en esta ocasión quiero hacer un review muy especial sobre lo que vendría siendo la futura Next Gen. Como siempre, Dios revelando todo acerca de la ciencia y en este caso no es una excepción, revelándonos qué va a pasar con el mundo de los videojuegos en las próximas generaciones. No voy a hablar específicamente de cada apartado, no voy a hablar específicamente de RAM, de GPU, de CPU y hablar específicamente incluso de las consolas, no voy a centrarme ni en PlayStation 5 ni en Xbox 2. Todo van a ser únicamente referencias generales de lo que podríamos tener en expectativa del hardware que va a suceder a la futura generación, de lo que se viene, de lo que va a haber en 2019 y 2020, fecha postulada para la salida de este nuevo hardware, de esta nueva Next Gen y de la sucesora de PlayStation 4, PlayStation 4 Pro o de Xbox One y Xbox One X. Asimismo, quiero aclarar que estos son especulaciones, son prospecciones mías, simplemente una referencia de la cual yo puedo ver a futuro, una situación que se puede desvelar para mí en el futuro. De ninguna forma esto es información oficial, de ninguna forma estos son specs oficiales y no lo he sacado de ningún sitio que haga referencia de manera oficial o de rumor. Simplemente especulación, un análisis y una expectativa de lo que podemos tener en cuanto a hardware para el año 2019 y 2020. Ya en otro video me dedicaré exclusivamente a hacer lo que vendrían siendo las specs finales o definitivas de cada apartado. En ese sentido, ya sea de GPU, de CPU, de RAM, de la cantidad de RAM, de la cantidad de núcleos, de la potencia de teraflops exclusiva de cada máquina, de la arquitectura, de la ventilación y de demás cuestiones como el diseño de la misma consola. Pero no lo puedo hacer ya que eso tiene que ser un análisis, no puede ser al azar y tiene que ser punto por punto basándome en una investigación pues un poco esforzada, ¿no? Puedo tomar cualquier punto de referencia y aventarlo como que sería la potencia o la especificación final de alguna consola. Muy bien, ¿qué podemos esperar? Bueno, amigos, ustedes ya saben que tenemos Vega en el mercado. Tenemos la RX Vega 64 y la RX Vega 56. Tarjetas que su potencia de cálculo realmente es elevada, pero el problema está en que en cuanto a rendimiento no es el resultado que nosotros nos esperaríamos en el mercado y todos nosotros lo sabemos. Prácticamente una RX Vega 56 rinde lo que una 1070 de Nvidia y definitivamente una RX 64 rinde literalmente lo que vendría siendo una 1080 con variaciones, con puntos más o con puntos menos, lo cual realmente es decepcionante por un simple hecho, ya que no dan el rendimiento que tienen en potencia de cálculo, ya sea en cuanto a juegos, en cuanto a minado, ya que hay tarjetas de Nvidia que son más potentes en el minado de criptomonedas y esto nos hace pensar qué rayos pasó. Y esto nos hace pensar qué carajos pasó con la arquitectura Vega de AMD, teniendo en cuenta que Nvidia está muy por debajo en cuanto a potencia de cálculo, en cuanto a potencia computacional y teniendo en cuenta el hecho de que AMD estaba promocionando esta nueva arquitectura como el nuevo salto en cuanto a potencia de las nuevas GPUs que está manejando esta compañía. Yo aquí veo algo muy claro, las CPUs de AMD han dado un salto de rendimiento impresionante, CPUs con realmente potencia de núcleo aumentada, así como el uso de que han aumentado los núcleos, han potenciado la cantidad de núcleos y han potenciado lo que vendrían siendo los hilos que manejan cada núcleo. Y como muchos de ustedes saben, hay un dicho que se dice mucho, que incluso es bíblico, y esto se vuelve a repetir constantemente en todas las tendencias del mercado, en todos los sectores, que es al que a dos amos sirve con uno queda mal, y en este caso se puede aplicar muy bien a AMD, ya que ha tratado de servir tanto al lado de la CPU como al lado de la GPU, ha tratado a ampliar o a mejorar estos dos sectores que manejan el mercado y simplemente Ryzen ha sido el único beneficiado, mientras que la arquitectura Vega en sus GPUs ha sido realmente una verdadera y completa decepción. No quiero entrar en detalles de por qué Vega ha sido un fiasco, ya sea que sea por el proceso de fabricación, por la desarrolladora de la fabricación, ya sea que tenga problemas con las memorias, con el bus de las memorias, con los canales o con el sistema de comunicación entre GPUs. Eso no me voy a dedicar a averiguar o escudriñar el por qué tiene problemas de rendimiento Vega. Más bien me voy a poner a especular sobre cuáles serían las especificaciones de la nueva Vega que va a presentar AMD en el próximo año 2018 y obviamente no voy a entrar en detalles qué problemas puede presentar esta nueva arquitectura, porque obviamente que AMD va a hacer algo al respecto en cuanto a la mejora de desarrollo y en cuanto a la arquitectura Vega para este año 2018. Muy bien, vamos con Vega 10. Recordar que se tenía que Vega
iba a salir más o menos en 2016, pero definitivamente esto no sucedió así. Y bueno, tenemos el caso de que definitivamente Vega no ha tenido el rendimiento ni ha salido mucho menos en 2016. La especulación era que para el año 2016 o mediados del mismo tendríamos Vega 10, que tendría prácticamente 12 teraflops de rendimiento computacional, 14 nanómetros de proceso de fabricación y una memoria de 465 más o menos en cuanto a la frecuencia de la memoria. Todo esto se debe a que finalmente Vega pues ha cumplido con ciertas especificaciones. Tuvo 14 nanómetros de proceso de fabricación, superó los 12 teraflops, la memoria o más bien la referencia de lo que vendría siendo el bus y la frecuencia de la memoria oscila en las mismas cantidades que se pronosticaba. Bueno, listo, ahí está, prácticamente las especificaciones se cumplen más o menos y finalmente esta Vega 10 se terminó de concluir su lanzamiento en un año posterior, a mediados de 2017, cuando se tenía pronosticado para un año anterior. Y bueno, con esto que tenemos, que se ha retrasado definitivamente la generación de arquitecturas que AMD tenía en su roadmap, en su lista, en su progresión en cuanto a arquitecturas de GPUs. Y bueno, por obvia razón, lo que vendría siendo la Vega 10 Dual, que vendrían siendo dos GPUs en un mismo chip, pues por obvia razón se retrasa un año más, se retrasa para 2018 y obviamente esta gráfica estaría oscilando entre los 24 teraflops de rendimiento gráfico. No voy a entrar en ello porque obviamente no vamos a tener una GPU dual en la próxima generación, siempre va a ser una GPU en un simple chip. Y bueno, ¿qué tenemos en el mundo del PC para este año 2018? Si está pronosticado que Vega o la Vega Dual que podría salir este año, podría salir en principios de 2018, podríamos especular o podríamos esperar que a finales de 2018 tuviéramos la nueva Vega 20, que sería una versión refinada de Vega 10, la cual estaría fabricada en un proceso de 7 nanómetros con una potencia de cálculo estimada de unos 20 teraflops o más. Obviamente con velocidades de reloj aumentadas por la mejora de la eficiencia del chip, la cual desconocemos hasta la fecha, y rondaría los 16 a 32 GB de memoria HBM 2.0, pero teniendo la cuestión de que las especulaciones no son como tal, podríamos oscilar entre unos 12 o 16 GB de memoria HBM 2.0. La referencia que voy a hacer es muy sencilla, solamente me estoy basando en las especificaciones calculadas, es decir, las especificaciones pronosticadas, y voy a hacer una referencia de porcentajes que van en relación a Xbox One X y a PlayStation 4 Pro. Esto lo estoy tomando la potencia de cálculo computacional de la GPU que posee cada consola en referencia al tope de gama de AMD. Y de ahí voy a empezar a partir cuál sería la potencia en porcentaje, en especulación que tendrían estas consolas de siguiente generación. Obviamente cuando salga la futura generación yo no me pienso que vaya a salir en 2018, por lo cual simplemente la Vega 20 sería una referencia de la potencia de cálculo a futuro, ya que no sería un salto prudente tanto para Microsoft como para Sony sacar consolas en este año. Basándome en la referencia de la potencia máxima que tiene la tarjeta más potente de AMD, que vendría siendo la RX Vega 64 con refrigeración líquida, tiene una potencia de cálculo de 13.4 teraflops. Siguiendo con la especulación, tendríamos que la RX Vega 20, el refinamiento del proceso de la arquitectura Vega, tendría una potencia de cálculo de 22.7 teraflops. Ahora nos vamos a 2019 con Navi, 7 nanómetros de proceso de fabricación y con una potencia de cálculo especulatoria de 30 teraflops o más. Si yo me baso en la potencia de cálculo que tiene RX Vega 64 con refrigeración líquida y voy haciendo la progresión en cuanto al porcentaje, que más o menos viene siendo 60%, lo que viene aumentando AMD progresivamente sobre la potencia de cálculo, en cada generación tendríamos que Navi tendría alrededor de 34 teraflops de potencia de cálculo. Ahora vamos con lo que vendrían siendo las consolas, teniendo en cuenta que ya para el año 2019 estaríamos hablando de más de 30 teraflops, ya sea por parte de Nvidia o de AMD, estaríamos hablando de que estas consolas, la sucesora de Xbox One X o la sucesora de la generación de la One, tendría una potencia de cálculo de 15 teraflops más o menos o aproximadamente.
En el caso de PlayStation 5 tenemos dos situaciones. Yo lo primero que he hecho es tomar una referencia de lo que vendría siendo PlayStation 4 Pro, y en esta situación tendríamos que PlayStation 5 tendría unos 10.6 teraflops de potencia de cálculo, lo cual puede encajar muy bien con la tendencia de los analistas que dicen que PlayStation 5 tendría más de 10 teraflops de potencia de cálculo, lo cual lo veo factible, pero lo veo un poco complicado, teniendo en cuenta que para el lado del PC ya estaríamos hablando de más de 15 teraflops como la media de la potencia de las GPUs para los usuarios normales, ya que estaríamos hablando de tarjetas gráficas que ya estarían picando los 40 teraflops para el año 2019 y 2020. Mi segundo panorama, el más factible para PlayStation 5, sería que en este caso tendríamos una potencia de cálculo de 17 teraflops. Y esto fácil, si Xbox One X ya cuadriplicó su potencia con Xbox One normal, en el caso de PlayStation 4 Pro tenemos que solamente duplicó la potencia, por lo cual Sony podría hacer la jugada de cuadriplicar la potencia de PlayStation 4 Pro y tendríamos que estaríamos en 16.8 teraflops de potencia de cálculo. Esa sería más o menos la especulación para el año 2019. Pues nada amigos, es solamente un pequeño ejercicio, una pequeña review que hice a partir de las especulaciones de los porcentajes progresivos que van aumentando de la potencia que tienen las GPUs tanto de AMD como de Nvidia, y no es descabellado pensar que esto puede suceder, ya que Nvidia ya tiene tarjetas gráficas con 15 teraflops y este año va a presentar su nueva arquitectura que vendría siendo Ampere, lo cual eso determinaría el salto muy importante que va a dar AMD en el mercado. ¿Por qué no me baso en Nvidia? Bueno, simplemente porque Nvidia no es la empresa que desarrolla las GPUs ni las CPUs de las consolas, y es obvio que tanto por arquitectura y por retrocompatibilidad y por costos les conviene tanto a Sony como a Microsoft preservar el lado de AMD. En el caso de Nintendo sería muy diferente, pero al menos entre Sony y Microsoft les conviene seguir teniendo de la mano como fabricador de hardware AMD, por lo cual Nvidia simplemente nos podría servir como referencia de los saltos que AMD tendría que dar en el mercado en potencia de cálculo, y no como un punto de referencia directo para la siguiente Next Gen. Pues nada amigos, nos vemos en el siguiente video de Geraldine Tech, porque quiero hablar cuál sería la resolución que tendría Xbox One 2 o PlayStation 5. Nos vemos en el siguiente video de Geraldine Tech y que tengan un buen día. Adiós.